Capítulo 10. En el baile de máscaras. El sobre lleno de manchas de barro no llevaba sello. Para entregar al señor vizconde Raúl de Chagny y la dirección al lápiz, había sido seguramente tirado con la esperanza de que alguien que pasara recogiera el billete y lo llevara al domicilio indicado. Y era lo que había sucedido. El billete había sido encontrado en una acera en la plaza de la ópera. Raúl lo releyó febrilmente. No necesitaba más para su esperanza en renacer. La sombría imagen que por un momento se había hecho una Cristina olvidada de sus obligaciones con ella misma dejó paso a la primera idea que había tenido una desgracia a la niña inocente, víctima de una imprudencia y de su sensibilidad excesiva. ¿Hasta qué punto ahora ya seguía siendo víctima? ¿De quién se encontraba prisionera? ¿A qué abismos la había arrastrado? Se preguntaba todo esto con angustia muy cruel. Por este mismo dolor le parecía soportable comparado con el delirio en el que se sumía la idea de una Cristina hipócrita y mentirosa. ¿Qué había sucedido? ¿Qué influencia había sufrido? ¿Qué monstruo la había hechizado? ¿Y con qué armas? ¿Con qué armas podía ser a no ser las de la música? Sí, cuanto más pensaba, más se persuadía de que sería por ese lado donde había descubierto la verdad. ¿Había olvidado acaso el tono en el que ella le había dicho, en Perros Guirec, que había recibido una visita del enviado celeste? Y la misma historia que Christine, en aquellos últimos tiempos, ¿acaso no debía ayudarle a aclarar las tinieblas en las que se encontraba? Había ignorado la esperanza de que se había apoderado de Christine después de la muerte de su padre y el desprecio que había sentido por todas las cosas de la vida, incluso por su arte. Había pasado por el conservatorio como una máquina cantante carente de alma y de repente había despertado como bajo el influjo de una intervención divina. El ángel de la música había llegado, canta Margarita del Fausto y triunfa. El ángel de la música. ¿Quién? ¿Quién, pues? Si hace pasar a sus ojos como ese maravilloso genio. ¿Quién, pues, conocer la leyenda del amado viejo Dai? La utiliza hasta el punto en que la joven no está entre sus manos más que un instrumento sin defensa al que hace vibrar a capricho. Raúl pensaba que con una tal circunstancia no era excepcional, recordaba lo que había sucedido con la princesa Valdemonte, que acababa de perder a su marido y cuya angustia se había convertido en estupor. Hace un mes al que la princesa no podía hablar ni llorar. Esta inercia física y moral iba agraviándose día a día, y la debilidad de la razón acarreaba poco a poco la aniquilación de la vida. Cada tarde llevaba a la enfermera a los jardines, pero ella no parecía comprender siquiera dónde se hallaba. Raff, el mayor cantante de Alemania que pensaba por Napoleones, quiso visitar esos jardines, atraído por el renombre de su belleza. Una de las damas de la princesa rogó al gran artista que cantara, sin dejarse ver, cerca de los bosquecillos en el que ella se encontraba tumbada. Raff consintió y cantó una sencilla melodía que la princesa había oído en la boca de su marido durante los primeros días de su establecimiento. La tonada era expresiva y sugerente. La melodía, las palabras, la admirable voz del artista, todo se unió para remover profundamente el alma de la princesa. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lloró, se encontró liberada y quedó convencida de que su esposo aquella tarde había caído del cielo para cantarle la tonada de antaño. Si aquella tarde una tarde, pensaba ahora Raúl, una única tarde, pero aquel hermoso engaño no habría resistido una experiencia repetida. Aquella ideal princesa de Belmonte hubiera terminado por descubrir a Raff desde detrás de los bosquecillos, se hubiera venido todas las noches durante 3 meses. El ángel de la música había dado clases a Christine durante 3 meses. Qué profesor tan puntual. Y ahora, por si fuera poco, la paseaba por el Bois. Con los dedos crispeados sobre el pecho donde latía su corazón, celoso, Raúl se desgarraba la carne inexperto se preguntaba ahora con terror a qué juego lo invitaba la señorita para la próxima mascarada. ¿Hasta qué punto la chica de la ópera puede burlarse de un joven que lo ignora todo del amor? ¡Qué mujer tan mezquina! De este modo el pensamiento de Raúl iba de un extremo a otro. No sabía ya si debía comprenderse o maldecirla o... bueno, la maldecía y la compadecía simultáneamente. Sin embargo, por si acaso consiguió un traje de domino blanco. Por fin llegó a la hora de la cita, con el rostro oculto tras un antifaz provisto de largo y espeso encaje, completamente de blanco. El vizconde se encontró muy ridículo con aquel traje de mascaradas románticas. Un hombre de mundo no se disfrazaba para ir al baile de la ópera. Hubiera hecho reír,
Una idea consolaba al vizconde. Nadie lo reconocería. Además, aquel traje y aquel antifaz tenía una ventaja. Raúl iba a poder pasearse por los salones como por su casa, solo con el malestar de su alma y la tristeza de su corazón. No le sería necesario fingir, era superfluo componer una expresión acorde con el disfraz. La tenía. Este baile excepcional antes del martes del carnaval se organizaba en memoria del aniversario del nacimiento de un ilustre dibujante de la alegría de antaño, un émulo de Gauguin, cuyo lápiz iba inmortalizado a las mascaradas y el descenso de Couty. Se suponía que debía ser más alegre, más ruidoso, más bohemio que la mayoría de los bailes de carnaval. Muchos artistas se habían dado cita, seguidos del todo séquito de los modelos y pintores que hacia medianoche comenzarían a armar un gran bullicio. Raúl subió a la gran escalinata a las 12 menos 5. No se detuvo a observar cómo se distribuían a su alrededor los trajes multicolores por los peldaños de mármol. En uno de los decorados más suntuosos del mundo, no se dejó abordar por ninguna máscara alegre, no contestó a ninguna broma y esquivó a la familiaridad acapadora de varias parejas que estaban ya demasiado alegres. Tras atravesar el gran foyer y escapar de la farándula que lo había aprisionado por un momento, penetró por fin en el salón indicado en el billete de Christine. Allí, en tan poco espacio, había una multitud de gente que ya se trataba del punto de reunión en el que se encontraban todos los que iban a cenar a la rotonda y que volvían a tomar una copa de champán. El tumulto era despreocupado y alegre. Raúl pensó que Christine había preferido para la misteriosa cita aquella muchedumbre en lugar de un aislado. Aquí bajo la máscara se encontraban más escondidos. Se aproximó a la puerta y esperó. No tuvo que esperar mucho. Pasó un domino negro. Rápidamente le apretó la punta de los dedos. Comprendió que era ella. La siguió. ¿Es usted, Christine?, preguntó entre dientes. El dominio se volvió con presteza y se llevó el dedo a los labios para recomendarle sin duda que no repitiera su nombre. Raúl la siguió en silencio. Temía perderla después de haberla encontrado de nuevo en aquellas extrañas circunstancias. Ya no sentía ningún tipo de odio contra ella. No dudaba siquiera de que ella no tenía nada de qué reprocharse. Por muy extraña e inexplicable que se pareciera su conducta, estaba dispuesto a todas las renuncias, a todos los perdones, a todas las cobardías. La amaba y seguramente conocería dentro de poco la razón de aquella ausencia tan singular. De tanto en tanto, el dominó negro se volvía para asegurarse de que el dominó blanco lo siguiera. Mientras Raúl volvía a atravesar de esa manera el gran foyer, no pudo por menos que fijarse entre la muchedumbre en un grupo en medio de los otros que se dedicaba a las más locas extravagancias, que rodeaban al personaje cuyo aspecto extraño y macabro causaba sensación. Este personaje iba totalmente de escarlata, con un inmenso sombrero de plumas encima de la calavera, que esplendía imitación de una calavera. Los dilantres que se apiñaban a su alrededor lo admiraban, lo felicitaban, le preguntaban qué maestro, en qué estudio frecuentado por Plutón le había hecho dibujado, maquillado con una calavera tan hermosa. La Camargue misma debió pasar por como modelo. El hombre de la calavera de sombrero de plumas y traje escarlata arrastraba tras él un amplio manto de terciopelo cuyo rojo cauda se deslizaba majestuosamente en el parque. En el mando había un bordado con letras de oro. Una frase en cada uno leía y releía en voz alta. No me toquen. Yo soy la muerte roja que pasa. Alguien intentó tocarlo, pero una mano de esqueleto que salía de una manga púrpura agarró brutalmente la muñeca del imprudente. Y sintiendo el crujido de los huesos, el apretón arrebatado de la muerte que parecía no iba a soltarlo jamás. Lanzó un grito de dolor y de espanto. Por fin la muerte roja lo dejó en libertad y huyó como un loco entre una nube de comentarios, y en aquel mismo instante Raúl se cruzó con el fúnebre personaje que precisamente acababa de volverse hacia él. Estuvo a punto de dejar escapar un grito. La calavera de perros Greg la había reconocido. Quiso precipitarse sobre ella y olvidarse de Christine, pero el dominio negro, que parecía también presa de una extraña conmoción, lo había tomado del brazo y lo arrastraba. Lo arrastraba lejos del salón, fuera de aquella masa demoníaca donde paseaba la muerte roja. A cada momento el dominio negro se volvía y el blanco le pareció por 2 veces advertir algo que le aterraba, ya que aceleró el paso como si fueran perseguidos. Así subieron 2 pisos. Allí en las escaleras los corredores estaban prácticamente desiertos. El dominio negro empujó la puerta de un camerino e hizo señas al blanco para que entrara. Christine, ya que en realidad se trataba de ella, pudo reconocerla por la voz. Christine cerró inmediatamente la puerta mientras le recomendaba que permaneciera en la parte trasera del camerino y que no se dejara ver. Raúl se quitó la máscara cuando la joven iba a rogar a la cantante que se la quitara. Quedó sorprendido de ver que de repente apoyaba el oído en el tabique y escuchaba atentamente lo que ocurría al otro lado. Después entreabrió la puerta y miró al corredor diciendo en voz baja:
Debe de haber subido al camerino de los ciegos, de pronto exclamó. Vuelve a bajar. Quiso cerrar la puerta, pero Raúl se opuso porque había visto en el peldaño más alto de la escalera un pie rojo que subía al piso superior y lenta y majestuosamente la capa escarlata de la muerte roja se deslizó por los escalones y volvió a ver a la calavera de Perros Guirec. Es él, exclamó. Esta vez no se me escapará. Pero Cristina había vuelto a cerrar la puerta en el momento en que Raúl se precipitaba. Quiso apartarla de su camino. ¿Quién? Preguntó ella con voz completamente cambiada. ¿Quién es el que se le escapará? Brutalmente Raúl intentó vencer la resistencia de la joven, pero ella lo rechazaba con una fuerza inesperada. Él comprendió, creyó comprender y se enfureció. ¿Quién? Dijo con rabia. Pues él, el hombre que se oculta tras esa horrible máscara mortuosa, el genio malo del cementerio de Perros Guirec, la muerte roja, en fin, su amigo, señora. Su ángel de la música, pero le arrancaré la máscara al igual que le arrancaré la mía. Y esta vez nos veremos cara a cara, sin velos, sin mentiras, y sabré quiénes ama usted y a quién la ama. Se echó a reír como un loco, mientras que Christine detrás de su antifaz dejaba escapar un doloroso gemido. Extendió con gesto trágico sus dos brazos que interpusieron una barrera de carne blanca ante la puerta. En nombre de nuestro amor, Raúl, usted no pasará. Él se detuvo. ¿Qué es lo que había dicho? ¿En nombre de su amor? Pero ella jamás le había dicho, jamás que lo amaba. Sin embargo, no le había faltado ocasiones. Lo había visto muy desdichado llorando ante ella, implorando una sola palabra de esperanza que no había llegado. ¿Acaso no lo había visto enfermo, medio muerto de frío y de terror después de la noche en el cementerio de Perros Guirec? ¿Acaso no se había quedado solado en el momento en que más necesitaba sus cuidados? No había... No, había huido. Yo ahora decía que lo amaba. Hablaba del nombre de su amor. Vamos, no tenía otra intención que la de hacerle perder algunos segundos. Era necesario dar tiempo a la que la muerte roja escapase. Su amor, mentira. Y se lo dijo en tono de odio infantil. Miente, señora, porque no me quiere y ni me ha querido nunca. Hay que ser un desgraciado como yo para dejarse manejar, para dejarse burlar como yo lo he hecho. Porque su actitud, la alegría de su mirada, su mismo silencio me permitieron a partir de nuestro primer encuentro en Perros Guirec todo este tipo de esperanzas. Todo este tipo de esperanzas honradas, señora, ya que soy un hombre honesto y la creía usted una mujer honesta cuando no tenía más intención que reírse de mí. Se ha burlado de todo el mundo, ha abusado incluso del alma cándida de su bienhechora, que sigue creyendo en la sinceridad mientras usted se pasea de baile en baile con la muerte roja. La desprecio. Y se echó a llorar. Ella se dejaba insultar, no tenía que un solo pensamiento el de retenerlo. Un día me pedirá perdón por todas esas viles palabras, Raúl, y yo lo perdonaré. Él movió la cabeza. No, 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 no. Me he vuelto loco cuando piensa que yo tenía otro objetivo en la vida que el dar en mi nombre a una vulgar cantante de ópera. Raúl, no digas eso. Viva, amigo mío, pronunció con una voz grave y alterada a Christine. Y adiós. Adiós, Christine. Adiós, Raúl. El joven se acercó con paso vacilante, se atrevió a pronunciar otro sarcasmo. Oh, supongo que me permitirá, sin embargo, que venga a aplaudirle de tanto en tanto. Ya no volveré a cantar, Raúl. ¿Realmente? Añadió él con más ironía aún. ¿Le prepararán otras agradables distracciones? La felicito. Pero volveremos a vernos en el Bois algún día de estos. Ni en el Bois, ni en ninguna otra parte, Raúl. No volverá a verme. Al menos, ¿será posible saber a qué tinieblas desea volver? ¿Hacia qué infierno sale de viaje misteriosa señora? ¿O a qué paraíso? Ha venido para decirlo, Raúl. Pero yo no puedo decirle nada. No le creería. Usted ha perdido la fe en mí, Raúl. Todo ha terminado. Dijo aquel. Todo ha terminado en un tono de tal desesperación que el joven se estremeció y el remordimiento de su crueldad comenzó a tumbarle el alma. Pero bueno, exclamó. Ya me explicará qué significa todo esto. Es usted libre sin trabas. Pasea por la ciudad, se cubre con un domino para venir al baile. ¿Por qué no vuelve a casa? ¿Qué ha hecho durante estos últimos 15 días? ¿Qué historia esa del ángel de la música me ha contado la señora Valerius? ¿Alguien ha podido engañarla, abusar de su crueldad? Yo mismo fui testigo de ello en Perros Guirec, pero ahora ya sabe qué atenerse. Me parece muy sensata, Christine. Sabe usted lo que hace. Sin embargo, la señora Valerius continúa esperándola, invocando a su genio bienhechor. Explíquese, Christine, se lo ruego. ¿Se han engañado los otros? ¿Qué comedia es esta? Christine apartó simplemente su máscara y dijo: Es una tragedia, amigo mío. Raúl vio entonces su rostro, y no pudo contener una exclamación de sorpresa y de horror.
Los frescos colores de antaño habían desaparecido. Una palidez mortal invadía aquellos rasgos que había conocido, tan encantadores y tan suaves, fieles y reflejos de la gracia apacible de la conciencia de este remordimiento. Ahora estaba visiblemente atormentado por algo. El surco del dolor lo había marcado sin piedad y sus hermosos ojos claros, en otro tiempo limpios, con lagos como servían a las pequeñas Lottie, aparecían esta noche de una profunda oscura, misteriosa e insondable, cercados por una sombra espantosa, triste. Amiga mía, gimió a la vez que le tendía los brazos. ¿Ha prometido usted perdonarme? Quizá, tal vez un día, dijo ella mientras volvía a colocarse la máscara y se marchó impidiéndole seguirla con un gesto que lo rechazaba. Quiso lanzarse tras ella, pero ella volvió y repitió con tal soberana autoridad su gesto de adiós, que no se atrevió a dar un solo paso más. La miró alejarse. Después bajó una vez hacia donde se hallaba la muchedumbre sin saber muy bien qué hacía, con las sienes palpitantes. El corazón desgarrado, preguntó en la sala de atravesaba si no había visto pasar a la muerte roja y le decían, ¿quién es esa muerte roja? Él contestaba, es un señor disfrazado con una calavera y una gran capa roja. Por todas partes le decían que la muerte roja acababa de pasar arrastrando su regia capa, pero no lo encontró por ningún lado y volvió hacia las 2 de la mañana al corredor por detrás del escenario que conducía al camerino de Christine Dye. Sus pasos habían conducido al lugar en que había empezado su tortura. Llamó a la puerta, no le contestaron. Entró como cuando lo hizo para buscar por todas partes la voz del hombre. El camerino estaba vacío. Un mechero de gas ardía agonizante encima de un pequeño escritorio había papeles y sobres. Pensó en escribir a Christine, pero oyó de pronto unos pasos en el corredor. No tuvo tiempo más que esconderse en el tocador que estaba separado del camerino por una simple cortina. Una mano empujaba la puerta del camerino. Era Christine. Contuvo la respiración, quería saber. Algo le decía que iba a asistir a una parte del misterio y que quizá iba a empezar a comprender. Christine entró y se quitó la máscara con un gesto cansado y la arrojó sobre la mesa. Suspiró, dejó caer su hermosa cabeza entre las manos. ¿En qué pensaba? ¿En Raúl? No, ya que Raúl la oyó murmurar. Pobre Eric. En un principio creyó haber oído mal. Además, estaba convencido de que si había alguien de quien compadecerse era él, Raúl. Sería más lógico después de que acababa de pasar entre ellos que dijera un suspiro. Pobre Raúl. Pero ella repitió moviendo la cabeza. Pobre Eric. ¿Qué pintaba el tal Eric en los suspiros de Christine? ¿Y por qué la pequeña hada del norte se apiadaba de Eric cuando Raúl era tan desgraciado? Christine se puso a escribir despacio, con tranquilidad, tan pacíficamente que Raúl, que aún temblaba por el drama que lo separaba, se sintió rabiosamente impresionado. ¡Qué sangre fría!, se dijo. Ella siguió escribiendo, llenando 2, 3, 4 hojas. De repente alzó la cabeza y ocultó los papeles en su pecho. Parecía escuchar. Raúl también escuchó. ¿De dónde venía aquel ruido extraño? Aquel ritmo lejano, un canto sordo que parecía salir de las paredes. Se diría que los muros cantaban. El canto no se hacía más claro, las palabras eran inteligibles. Se distinguió una voz muy bella, muy dulce y muy atractiva. Pero tanto dulzura seguía siendo sin embargo masculina. Era evidente que aquella voz no pertenecía a una mujer. La voz seguía acercándose, atravesó la pared, llegó, y de pronto la voz estaba en la habitación delante de Christine. Christine se levantó y habló a la voz como si hablara a alguien que se encontraba a su lado. Aquí estoy, Eric, dijo. Ya estoy lista. Es usted quien llega tarde, amigo mío. Raúl, que miraba con cautela a través de la cortina, no había crédito a sus ojos que nadie veía. La fisionomía de Christine se aclaró. Una hermosa sonrisa vino a posarse en sus labios. Exangues, una sonrisa como la que tienen los convalientes cuando empiezan a creer en que el mal les ha herido y no se los llevará. Una voz sin cuerpo reanudó su canto y lo cierto era que Raúl jamás había oído nada en el mundo así. Una voz que une al mismo tiempo con el tiempo aliento los extremos, tan amplia y tan hermosamente suave, tan victoriosamente insidios, tan delicada en la fuerza, tan fuerte en la delicadeza, en suma tan irresistible y triunfante. Contenía acentos definidos dignos de un maestro que debían asegurarse por la sola virtud de la audición, crear acentos sublimes en las mortales que sienten, aman y traducen la música. Contenían una fuente tranquila y pura y armonía, de la que los fieles podrían con total seguridad beber con devoción, convencidos del sabor de la gracia de la música y de su arte,
y de repente el contracto con lo divino se veía transfigurado. Raúl escuchaba fervientemente aquella voz y empezaba a entender cómo Christine Daae pudo una noche ante el público estupefacto cantar con aquellos acentos de una belleza desconocida, de una exaltación sobrehumana y sin duda bajo la influencia del misterioso e invencible maestro. Y ahora entendía más aún este fenómeno de comprobar que aquella voz excepcional no contaba precisamente nada excepcional con el amarillo hecho había hecho azul. La teoridad del verso y la casi vulgaridad popular de la melodía parecían transformados en la belleza por un soplo que los elevados llevaban hasta el cielo, en alas en pasión, ya que aquella voz angelical glorificaba un himno pagano. Esta voz cantaba la noche de Himeneo, de Romeo y Julieta. Raúl vio a Christine extender los brazos hacia la voz, como lo había hecho en el cementerio de Perros Guirec. Hacia el violín invisible que tocaba la resurrección de Lázaro. Nada podría explicar la pasión con la voz, dijo. El destino te encadena a mí, sin retorno. Raúl sintió traspasado el corazón y luchado contra el encanto que parecía arrebatarle toda voluntad y toda energía. Casi toda lucidez en el momento en que más la necesitaba consiguió apartar la cortina que lo ocultaba y avanzó hacia Christine. Esta se acercaba hacia el fondo del camerino cuyo panel estaba ocupado por un gran espejo que lo devolvía a su imagen. No podía verlo puesto que estaba detrás de ella, enteramente tapado por ella. El destino te encadena a mí sin retorno. Christine avanzó hacia su imagen y su imagen bajaba hacia ella. Las dos Christine, el cuerpo y la imagen terminaron por tocarse y por confundirse y Raúl extendió los brazos para retenerlas a las dos todo a un tiempo. Pero una especie de deslumbrante milagro que le hizo tambalear, Raúl fue repentinamente lanzado hacia atrás mientras un viento helado le azotaba en el rostro, y no vio a dos sino a 820 Christine que giraban a su alrededor con una ligereza tal que parecían burlarse de él, y que huían con tanta rapidez que su mano no podía tocar a ninguna. Finalmente todo volvió a quedar inmóvil y se vio a sí mismo en el espejo, pero Christine había desaparecido. Se precipitó hacia el espejo, chocó contra las paredes. Nadie, sin embargo, el camerino retumbaba aún con un ritmo lejano y apasionado. El destino te encadena a mí sin retorno. Sus manos enjuauraron su frente sudorosa. Pellizcaron su carne despierta, tantearon la penumbra y devolvieron la llama a la lamparilla de gas con toda su fuerza. Estaba seguro de que no soñaba, se encontraba en el centro de un juego formidable, físico y moral, cuya clave desconocía y a quien quizás acabaría con él. Se sentía vagamente como un principito aventurero que, franqueando la línea prohibida de un cuento de hadas, que no debe extrañarse de ser presa de los fenómenos mágicos que inconscientemente han afrontado y desencadenado con amor. ¿Por dónde? ¿Por dónde había salido Christine? ¿Por dónde volvería? ¿Volvería? ¡Ah! ¿No le había asegurado que todo había terminado? ¿Y la pared no le repetía acaso? El destino te encadena a mí mismo. ¿A mí? ¿A quién? Entonces, extenuado, vencido por el cerebro confuso, se sentó el mismo sitio que había hace un momento ocupado Christine. Como ella dejó la cabeza entre las manos, cuando la levantó abundadas lágrimas corrían a lo largo de su joven rostro verdaderas y pesadas. Por un mal, en absoluto fantástico, pero común de todos los amantes de la tierra, en voz alta, no pudo más que preguntarse: ¿quién es ese Eric?